Quería preguntarles si están listos para la clase de hoy. Convénzanme. ¿Están listos para la clase de hoy? Ok, ya me están convenciendo, gracias. Le hago una pregunta a mi bola muy importante. ¿Cómo le va a ir a México con Croacia mañana a las 3 de la tarde? Espérame un poquito. Dice, no me lo vas a creer, pero dice, pregúntamelo otra vez más tarde. Bueno, muchísimas gracias por su compañía. Quiero dar la bienvenida otra vez. Estamos en una serie que hemos llamado Pregunta. Y esta serie tiene que ver con utilizar la sabiduría de otras personas, de gente con más fe, para no tener nosotros que cometer errores de los que después nos arrepentimos. La clase de hoy se llama Cerca de la Orilla. Y ya te imaginarás de qué vamos a hablar el día de hoy en la clase. Si tú quieres repasar cualquiera de las clases o quieres recomendar, a lo mejor no vino el que querías que escuchara la clase. Eso siempre me pasa a mí. Cada domingo no vino el que necesitaba la clase. Pero puedes ir a iglesiadecristoelfaro.com, ahí están las clases. Puedes ir, si prefieres inglés es más fácil o se lo quieres recomendar a alguien en inglés. Si vas a la página lighthouse.com, puedes recomendárselo a alguien. Ellos van una semana adelante, excepto el día de hoy que estamos igual, pero puedes ver estas clases y estas prédicas. Y me gustaría que repitiéramos la pregunta que hemos estado haciendo ya por 2 semanas. Esta es la tercera semana y la primera vez dije vamos a leerlo juntos. Creo que lo vamos a volver a leer juntos para que por lo menos si se acuerdan de algo de la clase de hoy, que se acuerden de la pregunta. Y me gustaría animarte que te hagas esta pregunta cuando recibas la siguiente invitación, cuando recibas la siguiente oportunidad, cuando alguien te haga esa otra oferta, te hagas esta pregunta. Y la pregunta es algo que va a ayudarte en todas las áreas de tu vida. ¿Listo para repetirla conmigo? Vamos a leerla todos juntos, ¿ok? Dice, ¿cuál es la decisión? Ok, con más ánimo, por favor, más ánimo. Otra vez, dice, ¿cuál es la decisión más sabia? A la luz de tu vida, pregúntate. No te preguntes, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo más beneficioso? No te preguntes, ¿en dónde gano más? Es más, ni siquiera te preguntes, ¿qué sería lo legal? La pregunta que necesitas hacerte a la luz de las ofertas, invitaciones, oportunidades que vayan a venir a tu vida, a la luz de nuevas relaciones, pregúntate simplemente cuál es la decisión más sabia. Y es tan importante preguntarte esto, porque tú estás en este lugar hoy y veíamos esta pregunta en diferentes perspectivas. Hablábamos de que a la luz de tus experiencias pasadas, lo que tú has hecho antes, de las cosas que te arrepientes que has hecho, ¿cuál sería lo más sabio? De tus circunstancias actuales, ¿dónde estás ahora? ¿Sería sabio que tomaras las decisiones de moverte a vivir con alguien? ¿Sería sabio que tomaras las decisiones de cambiarte de religión? En donde tú estás ahorita, ¿cuál es la decisión más sabia? Y sobre todo, lo más importante, en tus sueños futuros, ¿dónde ves tu vida el próximo año o en 5 años? Y pensando en dónde tú quieres estar en el futuro, tienes que preguntarte cuál es la decisión más sabia. No qué me conviene, no qué me gusta, no dónde gano más, pero cuál es la decisión más sabia en tu vida. Es más, en esta serie hemos hasta dejado tarea. Te he recomendado cada semana que vayas y antes de que te tires el clavado, como a veces los que somos de que primero me aviento y luego me arrepiento, antes de que te tires el clavado, que pienses y preguntes cuál es la decisión más sabia. Y de eso se trata. Y hoy quiero aplicar esta pregunta a una área en tu vida que tiene que ver con tus relaciones con personas, con amigos. Tiene que ver en tus relaciones. Y la idea de hoy es que quiero hacerte sentir incómodo. Entonces hoy yo no voy a ser el incómodo, sino tú. Y yo creo que es bueno que te hagas sentir incómodo, porque la incomodidad provoca cambio.
¿Has tenido alguna vez una piedra en el zapato? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasa antes de que te pares y te decidas sacarte la dichosa piedra del zapato? La incomodidad causa cambio. Y yo quiero creer que tú vienes a la iglesia porque quieres cambio. Tú buscas de Dios porque quieres un cambio. Así que esta clase de hoy te va a sentir incómodo y va a hacerte bien. Y te decía, lo vamos a aplicar en algunas áreas de tu vida que tienen que ver con relaciones. Y yo quería preguntarte esto: ¿sí o no es cierto que cuando tú haces algo que no deberías hacer? ¿Quién aquí ha hecho algo que no debería haber hecho? Levanta la mano si has hecho algo que... Ok, agradezco la honestidad, thank you. Pero sí o no, al hacer algo que no deberías haber hecho, siempre pasas unos minutos peleando contigo mismo, discutiendo. Hay algo dentro de ti que te dice no lo hagas, pero hay otra vocecita que te dice sí, hazlo. Las caricaturas del angelito y el diablito, aquí los tienes, y estás peleando contigo mismo y estás tratando de convencerte por qué tendrías que hacerlo. Y al final, ya que te convenciste, vas y lo haces, y después te arrepientes. Y después dices, oh, ¿qué fue lo que hice? Pero la verdad es que tú siempre estuviste contigo en todo el proceso. Estuviste contigo antes de tomar la decisión, estuviste en el proceso después que tomaste la decisión, y estás contigo en el proceso ahora que sientes los remordimientos. Y la manera en que tú y yo nos metemos en problemas es cuando, tratando de justificarnos, decimos cosas como que eso no es malo, eso no está mal, todo el mundo lo hace, ¿por qué va a ser malo? ¿Qué tanto es tantito? Decían en mi tierra. Que un poquito, ¿qué es lo malo? Y cuando tú estás diciéndote a ti mismo no es malo y no es malo, y esto es lo que tú estás haciendo y yo hacemos, empiezas a acercarte a la orilla. No es malo, no es malo, no es malo, no es malo, y llegas a un punto en la orilla que estás como a punto de caer y te gritan, ¿qué estás haciendo? Nada, nada malo. Y siempre, cuando menos piensas, has tomado una decisión justificándote, diciendo que no es malo, que caes en un barranco. Y cuando te levantas llena o lleno de moretes, golpes y raspadas, porque has decidido convencerte a ti mismo que no es malo y que todo el mundo lo hace. La verdad es que es una mala idea asumir que porque algo en general no es malo, está bien hacerlo. Esta no debería ser la manera en que tú y yo tomamos decisiones. No porque no esté mal significa que está bien. Y no podemos estar tomando nuestras decisiones como que todo el mundo lo hace, yo también. No es malo, yo también. Existe el bien y existe el mal, pero esa no debe ser nuestra guía. No debes preguntarte qué me conviene, qué gano, sino que más bien deberías preguntarte qué es lo más sabio. Antes de caer por el barranco, antes de que te despedazas, destruyas algo o te metas en algo que después te arrepientes, antes pregúntate qué es la decisión más sabia, qué es lo mejor que puedo hacer en esta decisión que está en mi vida. Piensa en esto: las cosas de las que más te arrepientes. Todos aquí tenemos cosas de las que nos arrepentimos. Hemos tomado decisiones y hemos hecho cosas de las que estamos bien arrepentidos. Pero todas esas cosas de las que más tú te arrepientes son generalmente precedidas de una serie de decisiones no sabias. Te has acercado a un barranco poco a poco y tomaste decisiones no sabias, como por ejemplo cuando tu mamá te decía, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? No siento que deberías ir a la fiesta. ¿Por qué no? ¿Por qué está lo malo? ¿Sabes qué? No sé exactamente por qué no deberías ir, pero como que no se ve bien. Pero si van todos mis amigos y sus papás los van a dejar y todos van a estar, además van a estar los profesores además va a estar esta situación. Sí, pero como que la situación no se siente bien, y vas a la fiesta y alguien te ofrece un poquito de cerveza. Todo el mundo lo hace, ¿cuál problema? En México mi papá me daba. Y tomas un poquito y luego otro poquito y después de 2 o 3 cervezas se perdió.
Pero no todo el mundo lo hace. Está bien. Y después al día siguiente te arrepientes de lo que hiciste antes. Es como, no hay nada malo con ir a comer con ese muchacho. No hay nada malo con ir a comer con esa muchacha. Somos maduros y adultos y no va a haber nadie que nos cuide, nos conozca, pero no hay nada malo en ir a comer. Hey, los pastores comen. El otro día viajó él comiendo. ¿Cuál es el problema con ir a comer? No sé, pero como que no se ve bien, especialmente porque él es casado o ella es casada y como que no es un cristiano, como que no, hay algo que no está bien. ¿Cuál es el problema con comer? Es más, ¿cuál es el problema con cenar? Decidimos ir un grupo a cenar, éramos como 7 y 8 y todos íbamos a llegar a la cena. Al final no llegaron 6 y nomás llegamos él y yo, o ella y yo. ¿Cuál es el problema con cenar? Todos tienen que cenar. Ok, ¿hay algún problema en cenar? No, pero como que hay algo raro ahí. No debería ser. Trabajar juntos hasta tarde. ¿Cuál es el problema? Si pasamos mucho tiempo juntos, solos, ¿cuál es el problema? ¿Estamos haciendo algo malo? ¿Qué es pecado andar solos? ¿Qué es pecado andar en lugares medio oscuritos? Que no hemos hecho nada malo. Sí, pero hay algo ahí. Dice ¿qué es lo malo de confidenciarnos uno al otro, de decirnos nuestras cosas? ¿Cuál es el problema si ya conozco toda la vida de él? Ya conozco toda la vida de ella. ¿Cuál es el problema? No es malo, es confianza. Nos hemos dicho nuestros secretos. ¿Cuál es el problema? Es más, hasta nos ahorramos el terapista. Cuesta como $100 la hora. Aquí pues gratis lo hemos hecho. Y ya que nos hemos dicho nuestros secretos, ¿cuál es el problema con escucharnos? ¿Cuál es el problema con prestar oídos uno al otro? ¿Cuál es el problema? No es malo. No es malo, no es pecado. ¿Cuál es el problema con una visita sorpresa? Cuando era niño me acuerdo que mi mamá o mi papá decían, vamos a ir a visitar a mi comadre de sorpresa. Entonces las visitas sorpresas son buenas. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está lo malo? No hay nada malo. ¿Cuál es lo malo de un abrazo? ¿Dónde está lo malo de un abrazo? Es un inocente abrazo. ¿Qué es el problema? Pero yo pensara, si esto fuera una película, tú estás viendo una película y entonces perdón que me crucé, en la primera parte de la película está la pareja y viene la escena de la comida, de la cena, del trabajo, la confidencia, escuchar, visita, y cuando viene la escena del abrazo, te cae bien ella pero no te cae bien él y empiezas a decirle, no lo abraces, no me gusta para ti. O te cae bien él pero no ella y le dices, no la abraces, no me gusta para ti. Si fuera una película dirías, no. Si fuera tu hija, los papás, si fuera tu hija le dirías, no hija, no hagas eso, no se ve bien, no es sabio, no hija, no. Si fuera tu hijo, no sabes que no, eso no está bien. Si fuera alguien que tú amas, le dirías, no está bien. Pero ¿qué tal si eres tú? ¿Qué tal si eres tú haciendo esto? Tu estándar para ti mismo ha cambiado. Esto no es bueno para mi hijo, ni para mi hija. Esto no es bueno para ellos, pero ¿qué tal tú? Es que yo soy maduro. ¿De veras? Define maduro. Yo sí puedo hacer eso y no es malo. Y el estándar ha cambiado. No reacciona igual. La verdad es que si tú te consientes en esto, es que tú te has estado mintiendo un buen rato y te has estado convenciendo a ti mismo, porque antes de convencer a los demás, antes de convencer a las otras personas, te convences a ti mismo y te convences mintiéndote. No es malo. ¿Cuál es el problema? ¿Y dónde está lo malo? Hasta que te acercas al barranco, te acercas a la orilla y cuando menos piensas, has caído. Hay líneas que cuando tú las cruzas ya no puedes regresar atrás. Te decía hace rato, las cosas de las que más te arrepientes en tu vida son las generalmente precedidas por una serie de decisiones no sabias. ¿Sí? Y le puedes decir, no vayas, no está bien. ¿Por qué no? Es que no está bien, es como
como dijeron en la iglesia, no es sabio que lo hagas. Así que si algo te sirvió este domingo, pregúntate, ¿cuál es la decisión más sabia que puedas tomar en tu vida? No tienes que vivir en la orilla, no tienes que vivir arriesgándote, porque no es malo. ¿Cuál es el problema? Es más, ni me mareo en las alturas. El único momento, vivir en la orilla solo está bien siempre y cuando estás hablando de calorías. Si estás a dieta y cuidando las calorías, ahí sí está bien vivir en la orilla. Si solo puedes consumir cierto número de calorías, yo te diría, cómetelas todas. Si te dieron permiso hasta las 12, hey, llega a las 12, ¿para qué llegas a las 11:30? Si entras al trabajo a las 8, llega a las 8. No te preocupes en llegar a las 7. Tú puedes llegar hasta las 8. Hay cosas en las que si vives en la orilla no hay problema. Si te comes 50 calorías o 100 calorías de más, no pasa nada. Si gastas $20 o 25, y fíjate lo que dije, $20 o 25 dólares de más, no pasa nada. No hay problema. Pero muchas veces hay decisiones que tomamos bajo el sombrerito y el paraguas de que no es malo y no pasa nada, que cuando cruzas la línea has causado un daño y has dejado heridas de las que después te estás arrepintiendo y arrepintiendo. ¿Sabes? Hay una historia que a mí en la Biblia me encanta contar, y la he contado antes y yo quisiera volverla a contar hoy. Es la historia de el hombre más fuerte que ha existido en la Biblia, y no es Hércules, ¿ok? Es Sansón. Sansón en Jueces 14, me gustó mucho esta foto. Ahí está el tipo bien confiadote, el dormidote, dejadote, y la mujer dijo, pues órale. Pues Sansón tenía una historia increíble. Fue escogido por Dios para ser un juez en su pueblo. Eso era básicamente para que él dictara justicia y se asegurara que la justicia fuera hecha. Le dijeron, vas a ser bendecido, vas a recibir grandes cosas. Lo único que te pido es no bebas alcohol, no hagas ciertas cosas y no te cortes el cabello. Y también le dijo el Señor, cuando te vayas a casar, le dijo, te pido un favor, busca una mujer de tu pueblo con tu fe, que ame a Dios como yo quiero que tú lo ames, para que juntos me sirvan. Entonces Sansón hizo todo menos eso, y Dios le dijo, por favor, nunca vayas a la frontera de los filisteos, quédate en tu pueblo. Entonces Dios le puso la raya, le puso la orilla, le dijo, nunca vayas a la frontera de los filisteos. Y un día dice Jueces 14:1 que nuestro amigo Sansón descendió a Timnat y vio ahí a una joven filistea. Timnat era una ciudad todavía en territorio judío, pero era una frontera con el territorio filisteo. Es como si fueras a Tijuana y a San Diego y no cruzas, pero llegas hasta San Diego. Y ahí puedes ver Tijuana. Especialmente si no tienes documentos, no te aconsejo que vayas, porque ya no puedes regresar tal vez. Pero Sansón llegó a la ciudad de Timnat. No cruzó a territorio filisteo, pero de ahí llegó y se asomó y vio lo que había en el otro lado. Y lo que él hizo básicamente, esto a puntito aquí, ese es Timnat. Aquí abajo es judíos, allá arriba filisteos. Él llegó a la frontera aquí en este puntito. ¿Okay? No cruzó, pero llegó a la orilla. Estoy en la orilla, pero no cruzó. Se quedó de este lado. Pero el problema fue que porque no era malo, yo sé lo que hago, no crucé la línea, me acerqué aquí, y sus papás le dijeron, no vayas. Sus papás le dijeron, no lo hagas. Sansón, no está bien. Yo sé lo que hago. Llegó ahí, dice que de ahí vio a una mujer filistea con la que se terminó casando. Sin necesidad, solo por su terquedad de decir yo sé y no es malo. Y terminó casándose con ella. Y después la Biblia habla de una serie de tragedias que ocurrieron. Y cuando le ocurrió lo de la cortada de pelo, ¿sí? Terminó así. Ahí está nuestro amigo Sansón. ¿Ok? El pelón ese era antes el que estaba dormido.
por ir a la orilla pensando cuál es el problema. Y no es malo, sí, pero no es sabio, no es prudente. Te estás arriesgando y acercando a un lugar que puedes caer. La Biblia en 1 Corintios capítulo 6 versículo 18 dice: huyan de la inmoralidad sexual. ¿Qué quiere decir esto? Huir es: corro, me alejo, yo veo algo inmoral y yo escapo. Eso es lo que los esposos quieren de las esposas, las esposas de las esposas. Lo que un muchacho de 17, 18 años le pediría a su hermanita de 13. Eso es lo que esperaríamos de la gente. Pero ¿qué tal tú? ¿Huyes de la inmoralidad sexual? No, pero yo soy grande y maduro. No, no es malo. Sí, yo soy maduro. Sí. Define maduro, define sabio. Esperarías de los demás. Somos hipócritas, la verdad, porque medimos diferentes estándares. Pedimos algo para otros que no estamos dispuestos a hacer. Y Pablo decía: huye de la inmoralidad sexual. Y después continúa diciendo: todos los demás pecados que una persona comete. Cuando dice pecado, ¿qué es pecado? De acuerdo a la definición bíblica, pecado es fallar. Un pecado es un error. Un pecado es algo que tú hiciste que no estaba bien haberlo hecho. Y cuando continúa hablando en la siguiente parte, Pablo dice algo que le tomó a la ciencia casi 2000 años descubrir. Pablo y la palabra de Dios están tan avanzados comparado con nuestra ciencia. Pablo dijo esto, y esto lo descubrieron los psicólogos, sociólogos 2000 años después. Dice: todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Sabes que el pecado sexual es diferente a los demás pecados? Es distinto porque causa cicatrices y heridas dentro de nosotros que no se borran. Deja huellas y marcas que nos persiguen por siempre. El pecado de inmoralidad sexual, el fallar, te deja marcado y tú sabes que has fallado. Es diferente a los demás pecados. Deja heridas que se quedan contigo por muchísimo tiempo. Y no se trata solo de perdón, porque la palabra de Dios dice que Dios perdona todo. Dios, cuando ve a la persona arrepentida que ha cambiado su vida, dice: Dios perdona todo. Pero el pecado de inmoralidad sexual no es una cuestión de perdón, porque es distinto a los otros pecados. Es un pecado dentro de nosotros, en nuestra vida, que deja heridas y huellas y marcas que nos siguen por mucho, mucho tiempo. Nuestra cultura nos atrae a la orilla del desastre moral. Ve la televisión. ¿Qué sugieren en la televisión? Ve y hazlo, todo el mundo lo hace, está bien, vámonos. ¿Qué sugieren en las redes sociales? ¿Qué sugieren? Ve, toma, fuma, usa, utiliza. Y sin embargo, cuando alguien va a la orilla y se cae, luego nos culpa cuando cruzamos la línea. ¿Qué hiciste? ¿Qué? No puede ser que está embarazada. Qué bárbaro, siempre supe que era una. Y nos culpa. ¿Cómo te atreviste? ¿Qué línea cruzaste? ¿Cómo crees? ¿Estás mal? Pero siempre es animar y animar. Y ahí vamos nosotros a la orilla y a la orilla hasta que caemos. Pero no es malo. ¿Cuál es el problema de estar solos? ¿Cuál es el problema de nadie sepa? ¿Cuál es el problema? Solo es comer, cenar, etcétera. Continúa diciendo Pablo en 1 Corintios 6:20, dice: por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo, o honren con su cuerpo a Dios. Este versículo es tan diferente a pensar en qué es lo que más me conviene, qué es lo mejor para mí, qué es, dónde gano más. Este versículo es tan diferente a pensar, no es malo, no pasa nada. Este versículo te dice: hey, tienes que honrar a Dios con tu cuerpo. Alguno pensará tal vez: ya me echaste a perder mi domingo. Pero este versículo dice: hey, se trata de honrar a Dios con tu cuerpo. Igual, las cosas de las que más te arrepientes vienen precedidas de decisiones no
sabias. Honra a Dios en tu cuerpo. Y en vez de preguntarte qué tan cerca de la orilla puedo ir, qué tan cerca puedo estar aquí sin caerme, lo que deberías preguntarte es cómo puedo honrar a Dios con mi cuerpo. En vez de preguntarte y ponerte en situaciones donde te arriesgas, deberías preguntarte cómo puedo honrar a Dios con mi cuerpo. Déjale, digo algo a los solteros. Quiero animar a los solteros aquí. Con mucho respeto quiero hacerte sentir incómodo. Tenemos algunos solteros con el síndrome del corazón de esponja. ¿Sí o no? Cada 3 meses se enamoran de alguien más. Llegó alguien más guapo, más alto, más chaparro, más gordo, más flaco, más alta, menos alta. Cada 3 meses, esta es. Y ahí vamos, y todo cambia, y todas las prioridades, y toda la relación con Dios, y todo se transforma porque sí era. Tienes el síndrome del corazón de esponja. Cambias, te enamoras y te desenamoras. Aplasta. Hasta una película, recuerdo, que decía Pedro Infante: le aplastas, se sale. Le sueltas, se mete. Quiero darte un reto a ti. Quiero animarte en algo. Porque tu relación con Dios vale la pena. Porque tu pureza vale la pena. Porque tu vida espiritual vale la pena. Antes de que pienses en otro o en otra soltera que sea el que necesitas o el que crees que va a ser el que te va a llevar, quiero que te enfoques por lo menos 6 meses, olvidándote de noviar totalmente, por lo menos 6 meses en tu relación con Dios profundamente, en una devoción, caminata, pureza, y deja la tontería. Sí es. Créeme, Dios creó la intimidad, Él la creó. Él sabe que es parte de las necesidades humanas, y a su tiempo y a su manera debe ser, no en nuestras decisiones no sabias. Quiero retarte a que dejes ese corazoncito esponjoso y te metas en una madurez espiritual de decir: voy a consagrarme, enfocarme y dedicarme en mi Dios. Y créeme, el cambio, y en 6 meses o en un año me puedes decir dónde estás como persona. Si tú no cambias, vas a seguir igual, y van a pasar muchos galanes y muchas galanas con la misma decepción, con la misma desilusión, porque el problema eres tú. El problema está en ti. Te animo a que olvídate de galanes y galanas por lo menos de 6 meses a un año, y después me dices, en vez de preguntarte qué tan cerca de la orilla puedo ir, pregúntate cómo puedo honrar a Dios con mi cuerpo. Casados, ¿cómo puedes honrar a Dios con tu cuerpo? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué escuchas? ¿De qué plática eres parte? ¿Qué miras? ¿Cómo puedes honrar a Dios con tu cuerpo? Es que no es malo. No es sabio. ¿Cómo puedes honrar a Dios con tu cuerpo? Y esta es la pregunta para terminar esta parte de la clase, porque tengo otra cosa que quiero compartir. A la luz de tus experiencias, de tus circunstancias, de tus esperanzas futuras y sueños, ¿cuál es la decisión más sabia? A la luz del pasado que has hecho, impureza, inmoralidad en el pasado, en circunstancias actuales, batallas con corazón de esponja, entonces deberías perseguir a cada muchacho o muchacha que llega, o deberías madurar, sobre todo pensando en dónde quieres estar en el futuro. Tienes que romper el patrón.